El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Se pueden sentar. El Señor en este Evangelio está explicando la parábola del sembrador y nos está explicando que hay 4 tipos de lugares o 4 tipos de terrenos en los cuales cae la semilla y que en el fondo representan a 4 tipos de personas. El primer terreno es el del borde del camino. Dice el Señor que el grano cae, pero viene el diablo, vienen los pájaros y se llevan ese fruto del camino. Y que son esas personas que escuchan el mensaje, que escuchan la palabra, pero no la entienden. Y no entra la palabra en ellos. La escuchan, pero no tiene que ver con sus vidas. Así como la escuchan, pues así pasa. Él les entra por un oído y les sale por otro. Ese es el terreno al borde del camino. Personas que escuchan, pero que entienden que no tiene nada que ver con ellos el mensaje del Evangelio, que esas palabras no tienen nada que ver con su vida. Luego está el terreno pedregoso, aquellos que acogen la palabra con alegría, pero que cuando empieza a crecer se seca porque no hay raíces. Es el tipo de persona que se emociona por un momento, un día porque ha visto algo extraordinario, porque le ha llenado profundamente una celebración, porque ha tenido una manifestación grandiosa en su vida del amor y de la misericordia de Dios y se llena de alegría, de emoción, pero luego esa alegría y esa emoción pasan y se olvida. Y esa palabra, ese mensaje, ese don que recibió, poco a poco va languideciendo y desaparece. No hay raíces, no profundiza en el conocimiento de la fe, no profundiza en su relación con Dios. Luego está el terreno en medio de zarzas. Es aquella persona que recibe la palabra entra en su vida, pero luego va quedando en un segundo plano. En un primer plano están las preocupaciones, el trabajo, el dinero, buscar el éxito, la fama, el aplauso. Y poco a poco, el mensaje del Señor, la relación con Dios, se va asfixiando, se va quedando sin vida y va desapareciendo, va mermando esa relación con Dios. Y por último está el buen terreno, el terreno en el cual el fruto cae, la semilla cae, y da fruto. Y un fruto que no es igual para todos. Algunos, dice el Señor, dan el 100 por uno, otros el 60, otros el 30. Es esa persona que recibe la palabra de Dios. Ese es el terreno bueno, que acoge esa palabra, se deja interpelar por ella y se pregunta: ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? ¿Cuál es su enseñanza para mí? Y asume esa enseñanza, la pone en práctica, aunque le cueste,
aunque en muchos momentos resulte difícil, pero sabe que es bueno para ella. Ese es el buen terreno, el terreno fértil, el que se deja llenar e inundar por la presencia de Dios, el que se deja transformar desde dentro por Dios. Y luego el fruto depende de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. El fruto depende también del amor con el que hacemos las cosas. Así que pidámosle al Señor que ojalá nosotros seamos de este terreno fértil. Aunque demos el 30, el 60, ojalá pudiéramos dar siempre el 100, pero que seamos ese terreno bueno y no que seamos el terreno al borde del camino o el terreno pedregoso o el terreno lleno de zarzas. Pidámosle al Señor que seamos un buen terreno para su palabra y que su palabra ahonde nuestra experiencia de vida, su palabra nos transforme y nos ayude a poder cada vez vivir como auténticos hijos de Dios. Hacemos un momento de oración en silencio.